Agradeciéndoles desde luego a esta jornada destinada al sector turístico de nuestra ciudad y al público en general. Estamos aquí en el Salón de los Escudos. Les comentamos que este encuentro comprende de dos partes. En primer lugar, tenemos el gusto de contar aquí en la ciudad de Federación con la presencia de la profesora Silvia Valori, quien brindará la charla Turismo, Crear Futuro, Adaptarse a los cambios, Diseñar Futuro para Cambiar. Preguntas que seguramente van a ser disparadores de esta charla, de este encuentro, y que seguramente serán parte de lo que debatamos en este lugar. Por otra parte, se presentará formalmente el proyecto de ampliación del Parque Acuático de Federación. Se encuentran presentes, además de Silvia Valori, como ya mencionábamos, el intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, la viceintendenta, Corina Rollano, el secretario de Turismo, Carlos Miller, secretario de Obras Públicas, Luis Espil, representantes de la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad, representantes del Centro de Comercio, funcionarios municipales y provinciales, concejales, prestadores de servicios turísticos, representantes de instituciones, profesionales y organismos, medios de comunicación, a quienes desde luego agradecemos mucho por estar presentes, por concurrir a este evento. En primer término, el intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, va a brindar unas palabras de bienvenida a esta jornada. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, señores concejales, viceintendenta, funcionarios provinciales, funcionarios municipales, a todo el público en general que están en el sector turístico. Bienvenida, Silvia. La verdad que es un gusto poder tenerte hoy acá, una referente del turismo a nivel provincial. Esperemos que esto les sirva, digamos, a todos los que hoy estamos involucrados, los que están involucrados en el turismo, y que sea de buen provecho, y después que lo puedan, por supuesto, cada uno de lo que hoy trabajamos en el sector turístico, lo que trabajan, que lo puedan aprovechar y lo puedan implementar también, ¿no? Así que gracias por estar, y bueno, lo dejo en manos de Silvia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, intendente. Les comentamos a quienes están aquí presentes, solamente a modo de síntesis, que la profesora Silvia Valori es profesora de enseñanza primaria, docente. Ha sido también, dentro de su amplia trayectoria, secretaria y subsecretaria de Turismo de la ciudad de Colón, también presidenta de la Cámara de Servicios Inmobiliarios Turísticos de Colón, provincia de Entre Ríos. Ha sido concejala y presidenta de la Comisión de Turismo en su carácter de concejala de esta ciudad, además, de su participación en diversos organismos e instituciones. Solo por nombrar algunas: miembro activo de la Comisión Provincial de Turismo de Entre Ríos desde 1988, miembro activo del Corredor Turístico del Río Uruguay, miembro activo del Consejo Turístico Intermunicipal Nacional, miembro activo en la conformación de la microrregión turística del departamento Colón Entre Ríos. Damos comienzo a esta convocatoria. Lo que nos convoca justamente es esta charla, Turismo, Crear Futuro, y las dos preguntas que seguramente van a ser las que nos sirvan como punto de partida para el desarrollo de este encuentro. Adaptarse a los cambios, diseñar futuro para cambiar. Con ustedes, el comienzo de la charla de la profesora Silvia Valori. Muchas gracias. ¿Podrá ser ese micrófono o es necesario? No se escucha. No se escucha. Bueno. Va a ser necesario el micrófono, sí. Hola. Gracias. Muy buenas tardes. Un enorme placer estar con ustedes. Cuando entraba a Federación hace un rato, hice un recorrido por la zona costera, por Termas, que vi que había tanta gente. Y también me venía el recuerdo, ¿no?, de cuando salió el agua termal en Federación. Nosotros fuimos con 2 o 3 personas de Colón, de los primeros que vinimos a ver eso, ¿no? Allá soñábamos todavía, pero ha sido por supuesto Federación el pionero, el que tomó el riesgo. Y en ese momento creó un futuro diferente, ¿no?, sin duda, para la Federación.
Muchas cosas, ¿no? Y en esto de Federación Te Enamora, qué fuerte que es esto de Federación Te Enamora. Esa es mi percepción. También pensaba anoche cuando hacía esta ayuda a memoria este flyer de ayuda a memoria hoy para tratar de compartir con ustedes lo más que pueda en este rato de tarde que nos ha convocado Carlitos aquí. Muchas gracias. Y el Federación Te Enamora, ¿no? Te envuelve en amor, enamorarse. Y es realmente lo sentí así, ¿no? Todos tenemos una mirada diferente seguro, pero digo, qué promesa que me hace Federación como cliente, como asistente, como viajera, como turista, ¿no? Que me va a envolver en amor, me va a enamorar. No sé si ustedes tienen o alcanzan a percibir lo que significa esa eslogan, esa definición, esa declaración en definitiva. Una afirmación que dice que Federación me va a enamorar si yo vengo acá, ¿no? Esa es mi interpretación. Y qué fuerte es pensar en que yo como prestador, como residente, como Estado, debería cumplir esa expectativa, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Mi expectativa como consumidor, como posible cliente, como turista, es de que yo venga acá y me sienta enamorada, enamorada contenida, enamorada atendida, mimada. Y cuando venía para acá, yo decía, los habitantes de Federación tendrán una idea cabal de lo que significa para el que escucha, para el que lee, para el que escucha la publicidad, para el que lo encuentra en las redes, de la promesa que están haciendo para quien viene aquí, ¿no? Es una pregunta que me hago, después lo compartiremos, si es así o no, y cuánto es el enamoramiento del residente también, ¿no? Con su federación. Como sé que no hay tanto tiempo, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Lo que les quiero decir primero es que yo acá no vengo a traer ninguna verdad. He trabajado toda mi vida en turismo, en varias gestiones en el Estado, en gestión de Estado, como secretaria de Turismo, fueron 6 gestiones, también en la parte privada. Pero vengo acá a llevarme una experiencia también con ustedes, porque todos aprendemos si somos capaces de decirnos esto, de entender que cada uno tiene una mirada diferente con respecto a las mismas cosas y que hay que respetarla, que estos espacios, estos y otros, lo más importante es entendernos como una co-creación, ¿no? Que lo armamos y lo creamos entre todos, aunque tal vez me toque hablar en esta primera parte más a mí. Me gustaría después tener la posibilidad de compartir, de intercambiar, ¿no? Lo de ampliar las miradas, ¿no? Con lo que yo digo, con lo que a mí me parece, con lo que el otro ve e interpreta. Y en esa relación creo que es donde se abren las posibilidades. Y esto es acá en este salón y en todos los espacios en que nos vinculemos como personas, como seres humanos que somos, ¿no? Y tratar de alinearse también, ¿no? Que no siempre significa estar de acuerdo. En realidad, alinearse es tener un objetivo común, más allá de las diferencias que podamos tener. Y esto en el turismo, lo que hace muchos años que estamos compartiendo espacios públicos y privados en el turismo, lo sabemos bien, ¿no?
Muchas veces tenemos diferencias de miradas sobre algún proyecto, sobre una gestión, pero lo más importante es que el propósito esté adelante, ¿no? Esté más allá de ese intercambio, de esa discusión, de ese a veces juicios que emitimos, ¿no? Sobre lo que hace este o aquel. Por eso hoy yo les quiero decir en primer lugar que no traigo ninguna verdad, ni tengo la razón, por supuesto. Siempre digo que hay un lugar donde hay mucha gente como nosotros que se fue manteniendo que tenía la razón, pero no dejó ningún legado, ¿no? Y ese lugar es indudablemente el cementerio, ¿no? Entonces digo, con ese mirar, con ese objetivo, con este propósito es compartir esta tarde. Y que después, no sé en qué momento, cuando se pongan aquí las autoridades, podamos tener un compartir de miradas, ¿no? Y tal vez hoy queden más preguntas que respuestas, pero muchas veces son más importantes esas. Las preguntas que nos queden que las respuestas que yo pueda dar, ¿no? Por eso, a ver si esto funciona. Le decía esto, ¿no? Que esto sea de co-crear, de ampliar una mirada, de sentir qué posibilidades nos puede abrir este intercambio y, si es posible, después entre ustedes alinearse y generar propósitos comunes, ¿no? Y esto es la acción humana, ¿no? Lo que tendríamos que poder hacer todos, y sobre todo en el turismo, que es una actividad esencialmente humana. Y eso está bueno, porque nos abre muchas posibilidades que el turismo dependa de las personas, ¿no es cierto? Y de qué mirada, qué interpretación y qué relaciones seamos capaces de crear, ¿no? Hemos, como seres humanos, y nos ha demostrado algo que nos sucedió lamentablemente hace poco tiempo, que fue la pandemia, ¿no? Que nos puso cara a cara, digo yo, con un futuro de contingencia, una pandemia mundial, donde todos, desde su lugar, lo único que pudimos hacer fue sobrevivir en todo sentido, este concepto de la supervivencia, que es el instinto natural que todos tenemos, y adaptarnos. Y un poco introduciendo esto de que es un futuro, si cambio o si genero un futuro diferente, ¿no? La pandemia nos mostró que hay contingencias, o sea, algo que nos crea un futuro que no depende de nosotros, ¿no? Y ahí la opción es adaptarse, sobrevivir, adaptarse, ¿no? Y reiniciarse como está sucediendo en todo el mundo y obviamente en nuestros destinos, ¿no? Por eso yo digo, ahí hay un futuro de contingencia, ¿no? Diferente a un futuro emergente. Ese futuro de contingencia a veces es terrible, como una pandemia. Hemos pasado otras contingencias. Yo vengo de un destino como Colón, donde la contingencia algunas veces fue la creciente del río Uruguay en plena temporada estival, ¿no? Y ahí solo había que adaptarse, sobrevivir, ir en búsqueda de otros mercados, abrir otros espacios. Son de los futuros de contingencia que atentan contra el turismo, ¿no? Y no dependen de nosotros. Nuestra única actitud posible es una adaptación. Entre Ríos ha sufrido situaciones o futuros de contingencia cuando los obenques, algunos lo recordarán, en Brazolano Zárate, cuando el gran mercado no podía venir a Entre Ríos. Entonces, esa realidad, ese futuro que nos creó una situación que no dependía de nosotros. En nuestro caso puedo contar que salimos para buscar la demanda por el lado de Santa Fe, recuerdo hace muchos años, porque sabíamos que esa demanda de Buenos Aires, que era nuestra mayor demanda en Colón, seguramente no iba a venir o no iba a dar toda la vuelta que tenía que dar para venir
a Entre Ríos y a Colón puntualmente. Y también hay otros futuros futuros generados por contingencia, que yo digo no son malos, no dependen de nosotros, nuestros territorios, las localidades, las personas que viven en las localidades, ¿no? Son esos futuros que surgen y que también nos hacen adaptarnos. Hoy yo entiendo que un futuro que tenemos realmente hoy de contingencia, por ejemplo, es esta primavera turística, quizás no una primavera del país, es una primavera turística, que nuestros argentinos prácticamente no se pueden ir del país, entonces nuestros destinos nacionales tienen todas estas posibilidades, ¿no es cierto?, de recibir. Eso no depende del presidente, no depende de Federación, de Colón, de Gualeguaychú. Y también el cambio, ¿no?, el tipo de cambio hoy, las comunidades que vivimos a la vera del río Uruguay, lindantes con el Uruguay, estamos viviendo una primavera económica y turística también. Nuestros hermanos uruguayos están hoy viniendo a comprar, pero también disfrutan de nuestros atractivos. Y muchos eligen el fin de semana también, en el caso de Colón Paysandú, para alojarse, comer, ir a las termas, contratar guías, etc., ¿no? Es una contingencia que no depende del propio territorio, pero que también nos tiene que hacer ver qué tenemos que adaptar. Yo me pregunto hoy, ¿qué estamos haciendo con esa primavera, ese futuro contingente que no dependía de nosotros, pero que lo tenemos, ¿no? O sea, ¿cuántos nuevos visitantes tenemos hoy? Porque no se pueden ir del país, porque, bueno, ya más o menos todos sabemos. Y con esos uruguayos que hoy muchos también los descubrieron, otros alguna vez tuvieron la idea de venir, pero no, y hoy vienen por múltiples razones, sobre todo económicas. Ese futuro tenemos que aprovecharlo, que no haya dependido de nosotros, que es una realidad hoy, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que esto, que fue un futuro no creado por nosotros, pero que lo tenemos como nuestra realidad, podamos utilizarlo y potenciarlo cuando termine la primavera turística? ¿Y cuándo es el futuro del turismo? ¿Cuándo es el futuro del turismo? No les puedo permitir hablar porque si no, se va a molestar. Pero yo digo, ¿futuro? ¿Qué es el futuro? ¿El futuro es mañana? Cuando yo llegue a mañana ya no va a ser futuro, va a ser mañana. ¿Qué es un futuro? ¿Cuál es el futuro del turismo? El futuro del turismo es hoy. Es hoy. Es lo que hagamos con el hoy. Será nuestro futuro turístico, ¿no? Y en eso pensamos, ¿quién está diseñando el futuro del turismo? O sea, ¿cuál es mi rol hoy como prestador, como gestor local, como autoridad, como residente? ¿Y quién elijo ser yo como residente, como habitante de federación, más allá del rol que tenga, que sea prestador, o no? ¿Qué relación quiero tener con ese futuro, no? Que es a partir de hoy. Hay un estudio que lo traje porque me pareció bastante sintético, que es de Futuro Travel 2040, y dice que el foco del turismo estará puesto en el porvenir, o sea, en lo que viene, en tres cosas. Primero, en las personas. Segundo, el espacio físico. Y tercero, la digitalización. Que de eso hemos tenido que aprender mucho, rápido, como pudimos. Y ahí cuando esta resonancia de las personas en primer lugar, yo quiero compartirles mi mirada de lo que creo
tiene que ver con las personas en este porvenir. Lo más importante es la identidad. Del destino en su conjunto, ¿no? De Federación en su conjunto. De sus residentes, de sus habitantes y de los viajeros o turistas, ¿no? Que dentro de las personas, como lo más importante, tenemos que empezar a trabajar rápidamente y amorosamente, si quieren la palabra, en las habilidades blandas de nuestros servicios turísticos, de nuestros oficios en turismo. Miren, el Internet nos puso toda la información y los aprendizajes a disposición de todos. Hoy podemos aprender casi todo lo que busquemos. Pero aprender no siempre es saber hacer. Entonces, no solo por pandemia, si bien esto creo que lo ha puesto en el tope de los focos, las habilidades blandas son esenciales en una actividad humana como el turismo. Y habilidades blandas para liderar, construyendo, la comunicación, la gestión de las emociones, las propias mías como prestador, mi vínculo con mis empleados, cómo lidero mi espacio, las relaciones de confianza, ¿no? Las relaciones entre prestadores, las relaciones con los gestores locales, con la parte pública. Preguntarnos cómo nos estamos comunicando. Si siempre lo estamos haciendo desde juzgarnos nosotros o juzgar al otro, o estamos dispuestos a ampliar esa mirada y a que generemos un futuro diferente en aquellas cosas que es necesario que hablemos cuando no estamos de acuerdo, cuando tenemos diferentes posturas y diferentes miradas, ¿no? Y vinculado a las personas, yo creo que tenemos que tener oportunidades sostenibles en el territorio, en el destino, sostenibles para las personas, continuidad de trabajo, que sea, por supuesto, una renta para el prestador que necesita, y que las experiencias, ya desde el punto de vista de la persona turista, sean satisfactorias. Esto que yo le digo, Federación te enamora, yo vengo con esa expectativa, que a mí me van a por lo menos tratar amorosamente. Y esa experiencia va a ser satisfactoria si yo mañana o a la tarde cuando me vaya, siento que esa expectativa que yo traje se cumplió. Porque ni más ni menos, ¿no? Mi expectativa con mi satisfacción con lo que encontré en ese hotel, en ese bungalow, en ese restaurante, en esa conversación con la persona en la calle, en este destino que elegí, ¿no? Acá, bueno, yo he apuntado para compartirles algunos pequeños ejemplos, que no son verdades, son ejemplos. Algunas cosas que, a modo de ejemplo de la identidad y de las personas y del destino, ¿no? Las experiencias que quiero compartirles y que a nosotros nos han vinculado profundamente con la propia comunidad, con el residente, y eso después, esa relación que hay del presidente con su principal actividad, en el caso de Colombia, el turismo, se percibe, se siente, ¿no es cierto? O sea, el visitante. Y hacemos siempre turistas por un día, hacíamos, ¿no? Turistas por un día, que es invitar a la comunidad a disfrutar de sus propios atractivos. En nuestro caso, hacemos acuerdos con la Cámara Náutica y llevarlo a conocer la isla, las islas, por ejemplo, ¿no? O hacer el city bus guiado con residentes.
O sea que el residente se sienta turista atendido en su propia ciudad, ¿no? Y eso es un ida y vuelta, porque nosotros nos entregamos, digamos, con la gestión de conseguir los micros o de conseguir las embarcaciones. Lo más rico es lo que la gente nos dice en esos recorridos sobre nuestro propio destino. Animarnos a escuchar al residente qué piensa de su lugar como destino turístico. ¿Qué le gustaría que pase? ¿No? ¿Qué cosas le faltan? Es un ida y vuelta riquísimo, más allá que es maravillosa la experiencia, ¿no es cierto? También nos encontramos con muchos prestadores de nuestra localidad, que tiene más de 60 años de turismo. Muchos prestadores recomendaban a sus clientes, por supuesto, los paseos a las islas, pero no conocían las islas. ¿Creen ustedes que el relato que un residente le puede hacer a un turista referido, en este caso, a las islas que están frente a la ciudad, será el mismo que le va a hacer después de la experiencia de haber ido? Otra cosa interesante que les quiero compartir es el haber hecho Conociendo lo Nuestro en las escuelas primarias y en los barrios de la ciudad. En los centros de apoyo se llaman allá como, no sé, casi ahí, los espacios comunitarios dentro de los barrios, donde, digamos, hay atención primaria de salud, comedores en algunos casos. Bueno, nosotros íbamos a la hora de la comida de los chicos a hablar de turismo, ¿no? Y esto hace mucho, siempre lo repetimos, ¿no? Que lo hicimos una vez, ¿no? Es la continuidad. Me acuerdo un chico ahí, les cuento una anécdota, un chiquito que me dijo que, siempre la cuento por ahí, ya no lo escucho. Un chico me dijo, tendría 6, 7 años, ¿no? Que él quería saber más de turismo. Y entonces yo pensé que estudiar turismo, ¿no? Digo, ¿por qué? Entonces me dice, yo lavo vidrios de los coches frente a un hotel, Hotel Plaza en Colón. Y más cosas le cuento al turista, más propina me da, ¿no? No deberían existir los chicos que lavan los vidrios, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero ese chico, ese residente de Colón, pequeñito, ya tenía en claro que si él acompañaba al turista, le indicaba no sé dónde ir a comer, le decía dónde estaba el palmar, ese turista siempre le daba más propina que si no le contaba nada. Por eso él quería saber más de turismo. Durante la pandemia decíamos, ¿qué podemos hacer en esto de la identidad? Bueno, y se nos ocurrió hacer un ciclo de 10 grabaciones, porque no nos podíamos encontrar, pero estar en contacto con la gente igual, ¿no? Con nuestros residentes y los turistas, porque continuamente también a través del Facebook, bueno, de todo lo que hacemos todo ya. Generamos un ciclo que se llamó Memoria Viva, Patrimonio Recuperado. Entonces convocamos a profesores, arquitectos, historiadores, etc., para que vayan haciendo un relato tipo Netflix, digamos, con capítulos, arrancando de, no de los inmigrantes, digamos, cuando llegaron los suizos, franceses y piemonteses a nuestra zona, sino desde lo que era la parte indígena de nuestros territorios, arriba de qué tierra estábamos y qué teníamos para contar. Entonces, bueno, armamos los 10 ciclos virtuales, grabados, con una programación como si fuera, bueno, todos los jueves a las 20 se transmite con la persona hablando, con toda la documentación, desde los indígenas hasta la actualidad, digamos, los distintos procesos de la ciudad, históricos, la arquitectura de la ciudad, el cementerio de la ciudad, etc. Eso después nos dio pie, post pandemia, a que aquellas cosas que ni siquiera nosotros nos habíamos puesto a hurgar en nuestra identidad, nos generen la posibilidad de armar algunos circuitos dentro de la ciudad vinculados a espacios que tuvieron que ver con nuestra historia, o indígena, o aquella arquitectura destacada y por qué, etc., ¿no? Pero siempre buscando sacarnos de adentro esa identidad
mostrándonos nosotros esa identidad y buscando la forma de contársela al que viene a visitarnos. Porque no solamente hay que tener historia, hay que querer contarla. ¿No? Hay que querer contarla, hay que saber transmitirla. ¿No? También esto, bueno, después de esa charla surgió mucho el tema del necroturismo, digamos, ¿no? El turismo de cementerio. Ya hoy en el cementerio de Corona hay visitas guiadas, y surgió a raíz de estas charlas, y son muy visitadas. Hemos preparado los guías, por supuesto, que es personal que trabaja dentro del cementerio algunos, y horarios de guías con guías de turismo también, sobre todo para los grupales. Y una cosa que no quiero dejar pasar, la importancia del guía local en un destino. Del guía local. Guías de turismo, bienvenidos. Pero guía local, o sea, aquel que conoce al dedillo su ciudad. No sé acá, creo que todavía no, Carlos. Disculpame si me equivoco, por favor, me corregís. Tenemos 2 o 3, digamos, Ajá. que son medio históricos de la ciudad, digamos, Roxana Burma, Gustavo Pomni. Bueno, allá lo que nos encontrábamos es que, sobre todo los grupales, ¿no es cierto?, los que venían por agencia, venían con un coordinador. Ese coordinador hacía todos los circuitos, hablaba más o menos, muchas veces la información que daba no tenía nada que ver o estaba desactualizada. Entonces, bueno, buscamos la forma de que, primero, tener guías locales. Generamos un programa con el Consejo de Educación de la provincia para tener una formación de guías locales. Lo hicimos a través de educación, del Consejo de Educación. Nosotros pusimos los temas y buscamos a los profesionales para darlo en nuestro destino. Bueno, terminamos con 2 cortes, digamos, de 20 y pico de guías cada uno, locales. No tenías que ser guía de turismo, título guía, podía ser guía local en una formación de 1 año. Por supuesto, lo que podés guiar con ese título es solo tu localidad. A posteriori de eso, pusimos condiciones a quienes venían a la ciudad en grupos, ¿no? O sea, con coordinadores y demás, por agencia. Y es que recorra la ciudad con el grupo, debe llevar arriba del micro un guía local. Por ordenanza, ¿no? Eso creo que no se lo dije. Hicimos una ordenanza especial para esto. Eso nos permite garantizar que la información y lo que se transmita como historia de nuestro destino sea lo que es. Y en segundo lugar, defender el trabajo de guía local, que se formó para eso. Pero sobre todo esto, ¿no? De que lo que informe ese guía sea la realidad de nuestro querido destino. Como ejemplo los cuento de identidad y de algunas acciones que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Otra anécdota que me había punteado en la identidad es que ya no como secretaria de turismo, yo tenía un centro de alquileres turísticos, y una propietaria que se fue a hacer un masaje, ¿no? Un lugar de estética de la ciudad. Después yo le encontré, ¿qué tal? Maravilloso ese masaje, maravilloso. Digo, hacía mucho que no, yo voy siempre a hacerme masajes en Buenos Aires, pero un masaje en Buenos Aires, aunque tenga la mejor profesional o la mejor instrumental en algunos casos, no tiene nada que ver con lo que yo disfruto ese masaje de esa persona que se brinda en este lugar. Es un contexto de cosas, ¿no? Me quedó muy grabado eso también, digo, cómo la diferencia, que las mismas cosas que alguien puede disfrutar en su lugar de origen, le hace un sentido y una vivencia diferente, gratificante en este caso, ¿no? Cuanto las buenas, no las malas.